Bienvenidos a esta hermosa noche de sábado, una noche más del Mundo Nos Vigila, con otro programa más que interesante. Hemos terminado con todas estas teorías conspirativas, mejor dicho, de la familia Maximus. Dejamos detrás los platillos voladores. ¿Por qué el Congreso de Estados Unidos ahora nos cuenta que de verdad existen avistamientos? Pasamos también por el tema de la salud. Hablamos de muchas cosas. Hoy vamos a entrar de vuelta casi en un tema de comida. Porque habíamos hablado de la Agenda 2030 y yo les dije que la Agenda 2030, que estamos a nada más 8 años que debe cumplirse en 193 naciones, una de ellas, Paraguay incluida, porque la ha firmado, que habla de la reducción de la pobreza, vamos a empezar a encontrar gente o movimientos, entes gubernamentales, sino que van en pro de la Agenda 2030 y que se consiga esto que es la reducción de la pobreza. Para hacerlo más rápido y pronto, vamos a ver hoy en las calles de Asunción del Paraguay, vamos a encontrar muchos de los famosos tachos de basura de la Municipalidad de Asunción, más precisamente con los objetivos de la Agenda 2030. Hablamos de las teorías conspirativas de esta Agenda 2030 y lo que realmente dicen algunos que esconde. Esto no está muy alejado de la realidad o no está muy alejado de esta Agenda 2030, perdón. Reseteando la comida. ¿En qué consiste este reseteo de comida? Es muy largo el material que vamos a mostrar y vamos a tratar de desglosarlo bien parte por parte para que vayas a entenderlo de palabras, de personas y de videos que son de la vida real. Por ejemplo, de vuelta, el gran Bill Gates, alguien que quieran o no aceptar, como puede ser hasta el día de hoy uno de los mayores aportantes de la OMS, siendo que la OMS se rige, la Organización Mundial de la Salud, más que nada por los países y no por un individuo detrás de una fundación como la fundación de Melinda y Bill Gates. Así que sin perder más tiempo, vayamos a este material más que interesante que encontró El Mundo Nos Vigila para vos, el reseteo de la comida en el mundo. Hace unas semanas mostramos en un informe exclusivo el simulacro de Food Chain Reaction. Hoy vamos a analizar cómo piensan implementar este plan. Nuevos documentos, que hasta la fecha habían pasado desapercibidos, nos revelan con claridad los siniestros alcances de la agenda del gran reinicio. Pero antes, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Alrededor de la figura de David Rockefeller orbitan, desde el Club Bilderberg al Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo de las Américas, el Foro Económico Mundial y hasta las propias Naciones Unidas y sus satélites. Pero una vez fallecido el patriarca familiar, ¿quién está ocupando su lugar? Al igual que otras familias que manejan los verdaderos mecanismos del poder global, las nuevas generaciones de Rockefeller han optado por el anonimato y la discreción. Sin embargo, las huellas de la Fundación Rockefeller se encuentran por todas partes. His 2009 book, Showing Up for Life, called Walking with Giants, he writes admiringly of the Rockefellers and their influence in the field. Every corner we've turned in the field of global health, we've found that the Rockefellers were already there and had been there for years. When we committed to childhood immunization, we found ourselves building on efforts the Rockefeller Foundation had helped launch and fund in the 1980s. When we became interested in fighting malaria and tuberculosis, we learned that the Rockefellers had been studying the prevention and treatment of such diseases around the globe for, in some cases, as long as 100 years. A similar dynamic held true in the case of HIV/AIDS. A lesson we learned from studying and working with the Rockefellers is that to succeed in pursuing audacious goals, you need like-minded partners with whom to collaborate. And we learned that such goals are not prizes claimed by the short-winded. The Rockefellers stay with tough problems for generations. ¿Qué es lo que puede motivar a individuos cuya riqueza material está más allá de lo que podamos imaginar?
La respuesta remite a las propias características de la mente psicopática: ansia por control y poder, acompañado de una falta total de empatía por sus semejantes. No conformes con alcanzar el dominio sobre prácticamente todos los recursos a través del control sobre las industrias energéticas, bancarias, farmacéuticas, petroquímicas, insisten con un viejo objetivo: tomar el control sobre la producción de los alimentos. Pero como veremos en este y próximos videos, sus ambiciones van aún más allá: el control total sobre el ser humano mismo. El primer asalto sobre la industria alimentaria fue la llamada Revolución Verde en 1943 en Sonora, México, con la promoción de la introducción de productos químicos agrícolas a base de petróleo, como fertilizantes y pesticidas, para aumentar el rendimiento de las cosechas, siendo la cara visible de este movimiento el investigador de la Fundación Rockefeller, Norman Borlaug. Pero no sería hasta 1961 y bajo el auspicio, esta vez de las fundaciones Rockefeller y Ford, cuando en razón de una hambruna desatada en la India por causas económicas, que la Revolución Verde no tendría una adopción a escala global. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a demostrar que las bondades de la implementación de estos agroquímicos no era tal como se había presentado en los medios, ni en rendimiento o calidad, e inclusive perjudicaba al medio ambiente y las economías locales. Eso sí, con un gigantesco beneficio para este cartel agroquímico. Los promocionados crecimientos espectaculares de las cosechas se daban solo en condiciones óptimas y con un gran aumento del consumo de insumos: fertilizantes, pesticidas, riego. La Revolución Verde resultó en la expansión de variedades de cereales con proteínas de baja calidad y alto contenido en hidratos de carbono. Estos cultivos presentan deficiencias en aminoácidos esenciales y un contenido desequilibrado de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y otros factores de calidad nutricional. Si bien la expansión de estos cereales altos en calorías consiguió evitar la inanición de gran parte del mundo durante varias décadas, el empobrecimiento nutricional que han sufrido como consecuencia de la dieta basada en ellos ha agravado el problema de la desnutrición y la creciente incidencia de ciertas enfermedades crónicas en personas aparentemente bien alimentadas. No solo las dietas humanas se han resentido de forma directa a través del consumo de estos cereales, sino también por el empobrecimiento de la calidad de los productos de origen animal, derivados de animales alimentados justamente con estos cereales. La uniformidad en la utilización de semillas reduce la biodiversidad y disminuye la resistencia a las plagas. El gran aumento en el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, cuyo consumo en los años 70 se dobló en el caso de los primeros y se quintuplicó en el de los segundos, ha provocado contaminación de diversos tipos y el agotamiento de suelos que no recuperan todos sus nutrientes, decía el licenciado Gutiérrez en La Revolución Verde, Solución o Problema. Finalmente, como bien conocemos en la propia Argentina, las semillas mejoradas imponen un mecanismo de dependencia hacia los proveedores de estas. Monsanto's seed production is handled according to rules and techniques that reflect flawless precision. These meticulous processes represent Monsanto's know-how, which has been acquired thanks to the constantly changing world of agriculture. El primer nombre que escuchábamos aquí, y ya hace mucho que no habíamos hablado, era el de los Rockefeller. Y decía que después de haber muerto David Rockefeller, como que la familia se fue al anonimato. ¿Se recuerdan la famosa frase, no soy tan rico como Rockefeller? Era una de las familias oligarcas más ricas que tenía el mundo. Y hablaba, y empezábamos con esta narrativa muy interesante de lo que va cambiando o transmutando lo que es la comida. La comida no la que vos te vas al food, la comida fast food que te vas y pedís. No, la comida de gente bien alimentada que está consumiendo a su beneficio cereales y demás, plantas mismas, verduras,
pasadas, salidas de la naturaleza misma de la cosecha, pero que carecen de los aminoácidos, los minerales y las vitaminas necesarias. Y todo esto, este reseteo, habla de un complot y por eso metía a la familia Rockefeller. Que detrás de ellos, a pesar de haberse llamado al anonimato, muchas de estas familias lo que buscaban con estas grandes cosechas es reducir la cantidad, la calidad alimenticia de estos nutrientes, de estos vegetales, de estas verduras, de estas carnes, tanto con pesticidas, bajando la calidad de las vitaminas, bajando la cantidad de los aminoácidos, para que una persona que aparentemente sea saludable, o sea, aparentemente coma bien, no estoy hablando de vivir a comer de harina, pan y demás, sino tener una dieta bastante saludable, sin que dieta mal entiéndase la carencia de comida, que es muchas veces como el ser humano quiere entenderlo, sino que al contrario, una dieta saludable es comer todo lo que el cuerpo humano necesita, sin que esto se lo faltase, ahora sí, no en abundancia, y de acuerdo al metabolismo de cada uno, de las frecuencias que el cuerpo necesitase. Mayormente, la frecuencia de un cuerpo normal sería cada 2 horas comer algo razonablemente saludable para mantener el metabolismo en marcha y no algo que hoy en sí la humanidad está muy acostumbrada a desayunar mal. Dentro de la palabra el desayuno es el alimento más importante, o desayunar tarde, o comer una comida rápida, algo rápido, fast food, y terminar trabajando mucho y comiendo a altas horas de la noche. El metabolismo está preparado en realidad para recibir cada 2 horas, no porciones grandes, pero sí porciones interesantes que tengan los nutrientes correspondientes a lo que va a necesitar la persona para la actividad física que una persona normal, no hablemos de atletas que están trabajando en altos niveles de competencia, una persona normal. ¿Qué pasa cuando nosotros los mortales, una persona normal, empezamos a comprar, vamos al supermercado y compramos los tomates, las lechugas para una buena ensalada, un buen corte de carne sin grasa, la famosa carne magra, compramos cereales para nuestros chicos, compramos pollo pensando, bueno, vamos a también a tener un poco de carne blanca, pescado, y terminamos enterándonos que este reseteo se trata de bajar todos estos nutrientes que deberíamos encontrarlos de manera natural. ¿Y a qué nos lleva otra vez esto? Esto va a ir, yo ya les voy a dar un spoiler de las siguientes partes. A la gran teoría de vuelta otra vez del Big Pharma. ¿Por qué tanto hoy se vende pastillas para dormir, pastillas para vitaminas, pastillas porque te dicen que a partir de tal edad tu cuerpo deja de producir tal, por ejemplo, colágeno, y vos necesitas consumir a partir de los 30, 35 años, empezar a consumir vitaminas que te traigan en sí colágeno puro, o la vitamina B12, vitamina A, C, D, cuando uno puede salir al sol, cuando uno puede encontrarlo en las zanahorias. Pero empiezan a tener, ¿no te parece un poco de congruencia o se empiezan a unir? Si yo estoy consumiendo bien, doctor, si mi alimentación me pareciera que está bien, porque estoy comiendo verduras, estoy comiendo un promedio de carne roja 3 veces a la semana, carne blanca 2 o 3 veces también, o en algunos momentos incluso solamente carne blanca, por eso tanto este movimiento vegano, e incluso por qué tanto todas estas personas vegetarianas, veganas y también no así, empiezan a tener sus propias huertas en la casa. Porque en esta primera parte, como habían visto, hablaba mucho de lo que eran los agroquímicos, porque uno empieza a pensar en los agroquímicos. Y vamos incluso a hablar después de los pollos. El pollito como tan temprano, en tan temprana edad, uno no logra envejecer tan rápido y de repente terminamos comprando pollos que habían nacido apenas hace unos meses, pero debido a todo lo que se le agrega, el pollo termina creciendo en volumen y en músculo también, para poder salir a la venta. Vamos a la segunda parte de este video, el reseteo de la comida mundial y terminar con qué tendrá que ver con la reducción de la pobreza. En América del Norte, cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología
mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado. Un caballero, y no es el término más apropiado, se presentó en la granja de mis padres. Dijo que era un detective privado contratado por Monsanto. Lo que prácticamente deja secuestrados a los pequeños y medianos productores a la voluntad de estos grandes carteles agroquímicos, quienes con un solo movimiento de precios o manipulando el suministro puede llevar a la quiebra y eliminar cualquier tipo de competencia. La filantropía, entonces, es utilizada por estas fundaciones libres de impuestos como un caballo de Troya, ya sea presionando por regulaciones, campañas de relaciones públicas o influyendo en el mismo sector educativo o científico, siempre para su propio beneficio. El segundo asalto fue en los años 2000, donde volvieron a repetir exactamente la misma operación y en su laboratorio favorito, el continente africano. Pero esta vez, reemplazando a la Fundación Ford, aparecería en escena quien parecería tener que cubrir la cuestión mediática en la actualidad, la Fundación Bill y Melinda Gates, con el propio Bill Gates a la cabeza. Todo ello para dar lugar a la segunda revolución verde. Hablando en el simposio del Premio Mundial de Alimentos en 2009, Bill Gates le dijo a la audiencia sobre la necesidad de ayudar a las personas empobrecidas del mundo a través de la agricultura. 3/4 partes de las personas más pobres del mundo obtienen sus alimentos e ingresos cultivando pequeñas parcelas de tierra. Si podemos hacer que esos pequeños agricultores sean más productivos y tengan más ganancias, podemos tener un impacto positivo dramático en el hambre, la nutrición y la pobreza. La próxima revolución verde tiene que ser más verde que la primera. Debe estar dirigida por pequeños agricultores, adaptarse a las circunstancias locales y ser sostenible para la economía y el medio ambiente. Es decir, que las mismas mentiras de la revolución verde, pero esta vez introduciendo la ingeniería genética. La segunda revolución verde se entiende entonces como el desarrollo de variedades transgénicas utilizando herramientas como la ingeniería genética y la biología molecular aplicadas a las moléculas de ADN. El producto de la segunda revolución verde son los organismos genéticamente modificados, los OGM, desarrollados a partir de la manipulación y cruce interespecífico de la información genética de algunas especies de interés. Por supuesto, las consecuencias de la segunda revolución verde son las mismas que la primera. Como explica la Alianza para la Seguridad Alimentaria en África, más de una década de investigación ha expuesto el fracaso de AGRA, la Alianza para una Revolución Verde en África. Después de casi 15 años y un gasto de más de $1.000 millones para promover el uso de semillas comerciales, fertilizantes químicos y pesticidas en 13 países africanos y $1.000 millones adicionales por año en subsidios del gobierno africano para semillas y fertilizantes, AGRA no ha logrado proporcionar evidencia de que los rendimientos, los ingresos o la seguridad alimentaria aumentaran de manera significativa y sostenible. Desde el inicio del programa AGRA en 2006, la cantidad de personas desnutridas en los 13 países seleccionados ha aumentado en un 30%. Incluso donde la producción de cultivos básicos aumentó, hubo poca reducción de la pobreza rural o el hambre. Los promocionados intereses de Gates en la salud y en la alimentación no eran inversiones separadas como se suele analizar, sino que, como vamos a ver, son dos partes de la misma estrategia. Lo que estos oligarcas impulsan es la adopción de alimentos de diseño patentados por ellos mismos a gran escala. Now, a large part of the carbon we have in the atmosphere now is caused by the electricity grid, which is about 25% or so. Exactly. So 24% it comes from agriculture and forestry. Why is that causing such a big increase in carbon? Well, that category is a variety of things. When you clear land, you're taking in the carbon that's stored, say, in the trees or plants there, and you're releasing all of that, like burning the land
say in Indonesia for palm oil plantations. Another thing is that cows and other grass-eating species have a digestion system that emits methane. And methane is a very powerful greenhouse gas. And so cows alone account for about 6% of global emissions. And so we need to change cows, just cows alone. How are we going to do that? Well, actually, of all the categories, the one that has gone better than I would have expected 5 years ago is this work to make what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which I invested in. Do you eat it as well, or do you like it? Absolutely. You do? Okay. You can go to Burger King and buy the Impossible Burger. All right. Is it healthier for you or just healthier for the atmosphere? It's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. It's, of course, dramatic reduction in methane emissions, animal cruelty, manure management, and the pressure that meat consumption puts on land use. La pieza que faltaba era la crisis que acelerara este plan, lo que llevara a una disrupción en la cadena de fertilizantes y agroquímicos. La catástrofe alimentaria que viene con unas espiguitas de trigo, es la última etapa de la revista The Economist. En el orden del día figura, por supuesto, el efecto drástico de la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro. But I believe most of the problems we're living with today are more policy generated and supply generated. Demand right now in our economy is equivalent to the demand that we saw pre-COVID. And so we're witnessing all these supply shocks, and that's creating these attended price increases. And so it's more supply driven. It's been aggravated now, obviously, by COVID and lockdowns in different parts of the world where we are. Que provocara quiebras masivas en el sector y empujara entonces a los pequeños y medianos productores a adoptar estas tecnologías patentadas por estos carteles multinacionales. Llegamos así al documento central de este programa, Reseteando la Mesa, el momento de transformar el sistema alimentario de Estados Unidos, donde, como nos tienen acostumbrados, la Fundación Rockefeller exhibe una notable capacidad para visionar el futuro, como, recuerden, el escenario Lockstep y la crisis de 2020. Este documento, publicado el 28 de julio de 2020, apenas 4 meses de declarada la crisis de ese año, a la que sus autores en este documento no tienen ningún reparo en calificar como una crisis de hambre y nutrición diferente a cualquiera que este país haya visto en generaciones, algo que claramente no pasó. Pero hoy, con el diario del lunes y el conflicto que está ocurriendo en estos momentos, toma un significado completamente diferente. Fui a verlo a Scholz, fui a verlo a Macron, estuve con Pedro Sánchez, estuve con el rey Felipe. A todos les dije, mientras ustedes se pelean en el norte, hay un sur que padece. Porque miren que el trigo que no sale de Rusia y de Ucrania no llega al África. No llega a Centroamérica, no llega a muchos países de Asia. Y eso tiene un solo nombre. Miren que esta guerra causa hambre. Alguno de ellos me dijo, el cálculo que hacemos es que entre los 12 meses o 18 meses que vienen, el mundo va a soportar la mayor hambruna de su historia. El mundo va a soportar la mayor hambruna del mundo. Lo decía, les guste o no, puede caerle a muchos o no, Alberto Fernández. Y es una realidad. Hablábamos que la Agenda 2030 habla de la reducción de la pobreza y sin embargo lo que estamos viendo, si esto continúa así, es la reducción de la población. Población que cree estar sana y algo tan hasta maquiavélico desde opinión pública, desde opinión personal que lo veo, un Bill Gates diciendo es mejor consumir una carne que es totalmente artificial y más rica. Muy inteligentemente le pregunta, ¿usted la consume? Ustedes saben que los hijos de Bill Gates, por ejemplo, que él tanto promulgó las vacunas, no estaban vacunados.
¿Usted la consume? Sí, claro que sí, dice. Yo no voy a entrar en un lado médico, mucho menos técnico-científico, pero quisiera hacerme una pregunta antes de ir a la pausa. Para ustedes, ¿es mejor consumir? Y dice la crueldad de animales. Sí, yo entiendo con todo esto que se habla y con todos estos nuevos movimientos y demás, por eso los veganos y los vegetarianos. Pero es mejor consumir, porque al fin y al cabo, si dejásemos, si los humanos no existiesen, la naturaleza seguiría cazando, porque es una naturaleza de caza. El león seguiría alimentándose de alguna cebra que encuentre. Sería carnívoro, porque es su naturaleza, como es la naturaleza también del ser humano. Entonces la pregunta que voy a dejar antes de ir a la pausa es, ¿para ustedes tiene lógica que es mucho mejor para el ser humano comer una carne totalmente artificial a una carne vacuna que se supone que fue criada y preparada en un ambiente de pastos naturales y demás para llegar al consumo humano? Mucho más después de la pausa. Aquí, en El Mundo Nos Vigila. Sin más preámbulos, bienvenidos de vuelta al Mundo Los Vigila. Vamos a continuar con los videos que tenemos, porque no son videos de una persona que sí nos va narrando, eso es cierto, pero con datos reales, con entrevistas reales, con conferencias reales hasta de un propio presidente de Sudamérica, y de vuelta a un nombre como Bill y Melinda Gates, y su fundación, y AGRA, que venía para reducir el hambre, y sin embargo la palabra final que decía, no lograron reducir el hambre, no lograron hacerla nutritiva y sostenible. Recuerden esa palabra, porque esa palabra se repite una y otra vez en la Agenda 2030. Buscar que todo sea sostenible. Vamos a la tercera parte del video. Enmarcado en el habitual esquema de problema, reacción y solución, el documento se centra en destacar la interconexión entre salud y nutrición, planteándolo como un asunto económico y de seguridad nacional. Las consecuencias económicas y de salud pública de la mala nutrición, con el 94% de las muertes por el bicho 19 entre personas con una afección subyacente, la mayoría de las cuales relacionadas con la dieta. 3/4 partes de los adultos estadounidenses ahora tienen sobrepeso o son obesos, y casi la mitad sufre de diabetes o prediabetes. El 71% de los adultos jóvenes de hoy en día, entre 17 y 24 años, no pueden calificar para el servicio militar, siendo el sobrepeso y la obesidad los principales motivos de la descalificación. Las enfermedades relacionadas con la dieta son un factor principal en el aumento del gasto en atención médica, que ha aumentado del 5 al 28% del presupuesto federal. Obesidad, diabetes, prediabetes, todas condiciones relacionadas con la dieta que esta gente, como vimos con la Revolución Verde y la Segunda Revolución Verde, ayudaron a crear. Pero como reconocen en este mismo documento, en un sorprendente realmente mea culpa, la Revolución Verde, en la que la Fundación Rockefeller desempeñó un papel en la siembra y el escalamiento, fue efectiva y exitosa para abordar el hambre basada en calorías y evitar la hambruna masiva, pero dejó un legado que vemos claramente hoy, incluido el énfasis excesivo en los granos básicos a expensas de alimentos más ricos en nutrientes, la dependencia de fertilizantes químicos que agotan el suelo y el uso excesivo de agua. Por supuesto que la solución que plantean implica beneficios para estos mismos carteles, mayor centralización y control aplicando el estilo tecnocrático. El panorama de datos del sistema alimentario sigue siendo muy complejo y muy fragmentado, con concentraciones de datos de grandes granjas e industrias de cadena de suministro privadas consolidadas, pero poca transparencia sobre la existencia de alimento o dónde se necesita el mismo. Las plataformas de datos y tecnología
nuevas y ya existentes, podrían ayudar a agregar señales de demanda en el sector de alimentos benéficos, habilitar puntos de contacto dignos con los usuarios finales y facilitar transacciones de mercado más eficientes entre proveedores, intermediarios y destinatarios. Todos los cambios descritos en este documento serán posibles y se fortalecerán mediante un acceso integral a los datos en tiempo real. Como recordarán, uno de los principales requerimientos tecnocráticos era el control absoluto y en tiempo real sobre todos los aspectos de la economía, sobre el stock, sobre quién consume, quién produce, dónde, cómo y cuándo. En este caso, están llevando esos postulados a la cadena de alimentos. Social change is coming whether you like it or not. Social change is coming whether you are prepared for it or not. And technocracy is the means by which you can prepare yourself so that you can decide whether you want science or chaos. Sistema que, como recordarán de otro video, ya está siendo implementado en la Rusia de Vladimir Putin. Reseteando la mesa, tampoco se anda con medias tintas para recomendar los cambios regulatorios que habría que llevar adelante sus propios títeres políticos. El éxito requerirá numerosos cambios en las políticas, prácticas y normas. La transformación del sistema alimentario de Estados Unidos solo se logrará su máximo potencial si avanzamos en estos tres cambios, reconociendo su conexión entre sí. Y principalmente hace hincapié en las modificaciones conductuales que se deben inducir en la sociedad. Para hacerlo, las partes interesadas de todo el sistema alimentario y más allá deben unirse para impulsar cambios transformadores en sistemas, políticas y prácticas. Debemos enfrentar colectivamente el momento de abordar la necesidad inmediata mientras sentamos las bases para el diseño sistémico y estructural de un sistema alimentario transformado. Un sistema transformado justamente por estos proyectos de dictadores globales, de ingenieros sociales, siempre para perseguir sus propios intereses, donde a través de las métricas de sustentabilidad impulsadas por el Foro Económico Mundial, los famosos ESG, los estándares de sostenibilidad, serán los que determinen quiénes ganarán y quiénes perderán, quiénes seguirán en el mercado, a dónde viajarán las inversiones y quiénes quedarán excluidos fuera del sistema. Las reformas bien planificadas del sistema alimentario también pueden promover modelos de compensación en torno a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de las tierras agrícolas, minimizando las desigualdades que de otro modo se verían exacerbadas por un clima cambiante. There is no going back, but we can make a choice on which future we want. Turn back the clock on 25 years of progress on gender equality, education, poverty reduction, and hunger. Meanwhile, the climate crisis looms. These two disasters will push hundreds of millions of people back into poverty. Which brings us back here. Do we choose a new normal, or do we reimagine a future that's equitable and sustainable for all? A future where the latest technology and science advancements are deployed to empower people around the world. But we have the tools and data to protect us from the next. A future that brings 1 billion people out of energy poverty without triggering a climate disaster. A future that promises individual opportunity for all. The time to act is now. That's exactly what we're going to do. Eso es lo que no entendemos ni vos y yo, evidentemente. Todo lo que hacen estos señores es por nuestro propio bien, ¿no? Para salvar al planeta por el cambio climático. Ahora, llegamos al elemento más oscuro, pero sin embargo revelador del documento Reseteando la Mesa, el concepto de Food as Medicine, comida como medicina.
Vincular nuestro sistema alimentario y nuestro sistema de salud puede salvar vidas y dinero, brindar una mejor protección contra futuras crisis de 2020, digamos. Existe entonces un mayor interés dentro del sector de la atención de salud para una mayor integración del concepto alimento es medicina. Comidas médicamente diseñadas y prescripciones de productos con el objetivo de nutrir a las personas para fortalecernos contra las enfermedades, ya sean respiratorias o metabólicas. La idea entonces es integrar la industria farmacéutica con la industria alimentaria e inducir al consumo de comida balanceada, rica en nutrientes o directamente integrada con medicinas, antibióticos, hormonas o lo que determinen nuestros ingenieros sociales que sea conveniente para la gestión del rebaño humano, nunca más propiamente dicho. Como dije antes, la propia mirada tecnocrática, carente totalmente de empatía, nos ven como seres inferiores. Video tras video, mientras más profundo indagamos en la agenda globalista, en la historia globalista y en los mecanismos y en las ideas globalistas, surge esta realidad. Simplemente nos ven como un recurso, el rebaño humano. Convenientemente, la Fundación Rockefeller no define con claridad en este documento a qué se refiere con comida sana. Pero para eso están nuestros amigos del Foro Económico Mundial. Los insectos son una fuente de proteína alternativa, creíble y eficiente, que requiere menos recursos que la cría convencional, y un ingrediente saludable que es altamente digerible y particularmente adecuado para la nutrición de personas mayores. La cría de insectos también es mucho menos costosa, requiere pocos recursos naturales como el agua y podría reducir la contaminación agrícola en casi un 99%. Y para ello, toda su maquinaria de condicionamiento de masas, de relaciones públicas, está trabajando para convencerte de que sos una persona ética porque estás ayudando al planeta si te sometes a su agenda. I'm Nicole Kidman, and I am going to eat a 4-course meal of bugs. Cornworms. They're still alive. Extraordinary. Very moist, chewy. Can't quite describe the flavor, but need a little water. Let's try the second course, shall we? Just a little side note. 2 billion people in the world eat bugs, and I'm one of them. Because here we go. Have some mealworms. It's not normal that you try and create a high technology company that's farming millions of insects right in the heart of London. But insects are just nature's perfect upcycling machines that create organic, natural protein that we can feed to animals, eventually maybe humans. Se pueden quedar choqueados con la última parte cuando Nicole Kidman, para que vean una figura más que importante, ¿por qué no hacerla a ella comer insectos para naturalizar algo como un alimento alternativo e incluso mejor que el que la historia ya nos mostró? Huevos, carne, verduras, ahora vamos a comer insectos. Rebaño humano. Y es ahí donde yo le decía, ¿cómo parece que se va aliando la industria alimenticia con la industria farmacéutica? Aquello que hoy no nos puede dar o no nos pueden dar los alimentos, no los van a dar o no los van a proveer los medicamentos, las hormonas, los nutrientes, las vitaminas. ¿Por qué? Porque somos un rebaño humano que se mueve detrás de estos oligarcas que deciden hacer dinero bajando la calidad de lo que la naturaleza misma hizo. Una pregunta para tenerla en mente y seguir cuestionándola. Vamos a la última parte de este material. Esperemos no verla más a Nicole Kidman o a otra persona más del mundo del espectáculo que nos flashee y nos muestre que comer insectos es lo más natural del mundo. La tercera parte. Dudas ya han puesto en marcha los mecanismos de gobernanza mundial, como hemos descrito en otros videos,
como expresa el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para el año 22 y 23 en su página 93. La Secretaría intervendrá para desarrollar una iniciativa para acelerar el acceso a alimentos inocuos y adecuadamente enriquecidos mediante el desarrollo o la actualización de políticas y estándares basados en evidencia. Crear capacidad entre múltiples partes interesadas para mejorar la aceptación, la calidad y el seguimiento del enriquecimiento y abordar los problemas emergentes que limitan la credibilidad y la adopción de esta intervención de sistemas alimentarios. Señores, a confesión de parte, relevo de prueba. Hasta aquí, algún distraído podrá argumentar que toda esta información que estamos exponiendo solo se trata de obtener beneficios económicos para los oligarcas de siempre. Pero creo que no es menor destacar, como mencionamos en la propia apertura de este programa y en videos anteriores, la recurrente participación, financiamiento y promoción que han practicado estas familias de las ideas de Malthus, de la eugenesia, del control y la reducción poblacional. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector, but regulation of the process by national governments and international bodies
is also needed, and once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. Y ahora, el transhumanismo. This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R, which means biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. Cada vez más podemos entender que el aspecto esencial del gran reinicio no es tanto el económico, sino que es la evolución de sistemas que ya controlan el económico o el político o el energético hacia un modelo de mayor control y mayor autoritarismo. Es decir, el modelo tecnocrático que les hemos presentado desde este canal, donde el transhumanismo juega un rol mucho más importante del que se le suele asignar en el análisis. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? ¿Creemos entonces que es solamente el lucro la finalidad de la aplicación y el empuje de tecnologías como el CRISPR, Cas9 o el ARN, ¿no?, que se ha dado el mayor experimento de la historia? El lucro es solo una parte. Beneficio, ¿no?, lucro, control y reducción de la población. Esa es la fórmula que aplican una y otra vez en cada movida, en cada paso de la implementación de este modelo de control total. Beneficio, control y reducción de la población es el común denominador siempre. Mientras preparaba este video, recordaba que cuando subí el video titulado "Recolectaron tu ADN, CRISPR, PCR y el nuevo oro, los datos genéticos", tanto yo como ustedes en los comentarios nos preguntábamos, ¿para qué hacer una cosa así? Con esta nueva información que les traigo hoy y sumado al hecho de que tanto la Fundación Gates como la Fundación Rockefeller financian el Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega, ¿no?, el banco de semillas del juicio final, como se lo conoce coloquialmente, creo que es razonable preguntarse lo siguiente: ¿en qué ocasión creamos un backup de nuestros datos? La respuesta surge rápidamente. Hacemos backup de nuestros datos, una copia de seguridad, cuando vas a reiniciar el sistema. No tengan dudas, el carbono que quieren disminuir somos nosotros. Y aquellos que no perciben, no ven la agenda y caen en estos juegos de manipulación, de relaciones públicas, de propaganda, irónicamente están consintiendo
la agenda, la implementación de este modelo tecnocrático y están siendo felices con ello. Increíblemente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si quieren colaborar con el canal, y dado que como es público y notorio, esta plataforma no permite la monetización, dependo exclusivamente de sus aportes voluntarios, que me pueden hacer llegar a través de sus medios de preferencia, PayPal, Mercado Pago, Patreon o criptomonedas. Como siempre, encontrarán los links en la descripción. Los invito entonces nuevamente a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Los leo en los comentarios, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¿Por qué el señor Laje decía que no se puede monetizar? Voy a explicar primero que nada para que no crean que es un solo autobombo de mándenme su dinero, voy a seguir hablando de locuras y ustedes páguenme. YouTube te permite monetizar a partir de cierta cantidad de reproducciones. Cuando se hablan de estos temas, y lo hemos sufrido nosotros desde el Canal de América, hay un tipo de censura. Para hablar de estos tipos de censura hay un tipo de acuerdos que hay que hacer. Entonces no se pueden monetizar las reproducciones como si lo pueden hacer, por ejemplo, como monetiza hoy un cantante, las reproducciones de sus videos. Cantidad de reproducciones pasadas se monetiza. Por eso hay muchos videos, no de teorías conspirativas solamente, de varios temas, y a la reproducción y a cierta cantidad de reproducción, YouTube te permite monetizarlo. A esta clase de canales de YouTube, no. Con temas coincidentemente que decíamos, ¿por qué se le censura decir esto? Esta es una manera de no censurar, pero tampoco no generar dinero para una persona que está del otro lado dándote una información que creo altamente importante. Hablaba del juicio final, que es lo que se le llama en Noruega, y es una realidad en las montañas, el banco de semillas, donde se están juntando bastante cantidad de semillas de todo tipo, y los que mayor aportan, por no decirles dueños, vamos a llamarle aportantes, son la familia Rockefeller, la Fundación Rockefeller, porque así se hacen llamar más que familia, y la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Por qué no un país? No voy a decir Paraguay, pero ¿por qué no un país europeo grande, una potencia grande en Europa, o Europa mismo como la Unión Europea es, también forma parte de este banco de semillas? ¿Qué está buscando este banco de semillas al que se le denomina el juicio final? Que para cuando llegue la hambruna, ellos serán los dueños. Entonces los micro, los macro, los pequeños productores desaparecerán. Y serán las grandes compañías o los grandes oligarcas los que decidan cómo va a ser la distribución en la tierra. ¿Y dónde está aquí entonces la Agenda 2030 que habla de la reducción de la pobreza? Cuando parecería más que es la reducción de la población. Porque vuelvo a repetir el dato. Y no lo dije yo, lo dice la website de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Si el crecimiento, y lo decía David Rockefeller muchos años antes de que muera, hablaba del 2020 incluso. Él ni siquiera sabía si iba a formar parte de esa era. Hablaba de la reducción, el aumento significativo de la población. Si la población sigue aumentando a este nivel, se necesitarían, acorde a la Organización de las Naciones Unidas, 3 planetas Tierra para vivir una vida digna. Si esto es así, si buscamos, y para todos aquellos que todavía no quieren entrar, y por eso dice, ¿cómo les conviene más a estas personas que vos no creas de que todo tiene un porqué, hay un detrás? Y hay familias oligarcas detrás de esto. De que vos creas de que en realidad se busca la reducción de la pobreza. No tengo nada en contra de la Agenda 2030, estoy buscando paralelismo. De que de verdad se busque que todos tengamos igualdad, seamos todos iguales. ¿Cómo va a suceder esto? Si lo que nos costó siquiera acceder como paraguayos a vacunas y la mayor
cantidad de los que pudieron, por una cuestión económica, viajar a países como Estados Unidos y Miami para vacunarse, imagínense lo que tardamos en acceder a vacunas. ¿Cuánto vamos a tardar en acceder a estas semillas que están hoy en Noruega, que cada vez se están llenando más y más bajo las montañas? ¿Para qué se está haciendo? ¿Para prevenir qué? ¿O para alimentar a quiénes? Creo que es la mejor pregunta que podemos hacernos. Si vamos a ir detrás de una teoría conspirativa, creo que no es para alimentarte a vos ni a mí. Creo que no es para alimentar países de tercer mundo, y Sudamérica todavía está entre uno de los países de tercer mundo. Países de tercer mundo. Si hablamos de un proyecto como Agra, que tantos millones de dólares invirtió en África para determinar de que no era posible y llegar a la conclusión que bueno, comer una carne, irte al fast food, que no es nada raro que Estados Unidos tenga un crecimiento en obesidad y sobrepeso si viven en fast food, y que te diga un Bill Gates que es más nutritivo incluso. Le puedo dar crueldad de animales, pero nutritivo que la carne propia, que si la vaca misma estuviese en la selva y los seres humanos no existiésemos, el mayor depredador de la tierra, 4 patas, que podría ser el león, lo comería. Entonces el león va a decir, ay no puedo comer la vaca porque es mejor, qué lástima que no existe Bill Gates, porque es mejor comer su carne artificial, porque tiene todo lo que la vaca en su estado natural, que el propio suelo, la tierra, el pasto le nutrió para otra vez nutrir en la cadena alimenticia. Esa es una cadena alimenticia. Le gusta o no a la gente, le gusta o no al vegano, y yo no estoy ni a favor ni en contra de esto, ni a favor ni en contra del pensamiento que cada uno tenga cuando hablamos de, por ejemplo, matar animales para que nosotros lo usemos como alimento. Pero es cadena alimenticia, estemos o no estemos en el planeta Tierra. El tiburón se va a comer los peces, estemos o no estemos en el planeta Tierra. Y la ballena puede atacar al tiburón y hasta comérselo, estemos o no estemos en el planeta Tierra. Es la cadena alimenticia. Entonces no es ni una teoría conspirativa que siquiera lo analicemos como una posibilidad. Y miremos un poco más allá de las publicidades y hasta incluso algo tan simple. Cada vez que vayamos al súper, leamos un poco la parte de atrás de aquel alimento, de aquel cereal que estamos comprando, a ver si es tan nutritivo o a base de qué está hecho. Vamos a hablar de esto y mucho más en las siguientes ediciones del Mundo No Vigila. Acordate, sábado vamos siempre a las 23 horas, domingos también, y la repetición los miércoles a la medianoche. Deja todos tus comentarios y seguinos siempre en las pantallas de América Conectado, con la verdad misma siempre, pero sobre todo aquí, en El Mundo Nos Vigila.